Para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenos días, mi gente linda, y como cada viernes aquí en la entrega de tu programa Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez, por supuesto a través de nuestra plataforma El Nuevo Diario TV. Y la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida por todos nosotros, incluso por El Nuevo Diario también. Le estoy hablando justamente del doctor Amin Báez, para quien pido un fuerte aplauso a todos los que estamos en el set. Carlos Amin Báez Rondón, activista, poeta, dirigente político. Nos atañe en la mañana de hoy un tema como es la salud mental en nuestro país. Oye, qué caramelito tenemos en la mañana de hoy. Justamente un tema que está en el tapete de toda la sociedad dominicana y de preocupación para todos realmente, cuando vemos las cifras tan altas que tenemos de este incremento en nuestra salud mental, lo huérfanos que estamos prácticamente ante esta situación de esta población que va en aumento cada día, de una salud mental donde debemos hacer frente y salir al rescate de nuestra población, de nuestra gente, de nuestra sociedad, sin invadirlo, sin echarlos a un lado, sin tenerlos como enfermos, porque realmente es una condición que pueden reinsertarse, pueden integrarse y pueden hacer una vida siempre y cuando tengan un tratamiento, una condición y un seguimiento adecuado, como nos va a explicar el doctor Amin. Gracias, Amin, por estar con nosotros y por compartirnos desde tu experiencia y tus conocimientos este tema tan importante para la población dominicana. Muy buen día, Lolita. En primer lugar, gracias por la invitación y por recibirnos aquí en tu idílico programa. Esperamos que esta mañana sea de entero agradecimiento y de entero provecho para el pueblo dominicano. Así es. Amin, yo quiero que tú me permitas hacer una pequeña semblanza tuya. Me ha sorprendido enormemente cómo ver muchachos jóvenes como él, a tan corta edad, ya llevan una trayectoria y llevan una carrera tan avanzada como les voy a leer brevemente en una pequeña semblanza, porque si no, no tomamos toda la mañana si la leo completa. Decimos que el doctor Carlos Amin Báez es médico, es poeta, es dirigente político, escritor dominicano, conocido por su compromiso con la promoción de los valores juveniles y la fraternidad entre los pueblos del Caribe. Tiene como carrera profesional actualmente es doctor Báez Rondón, quien desempeña como supervisor de las farmacias del pueblo en Promesecal, médico pasante en Punta Cana Doctors. Su interés en la psiquiatría lo ha inspirado a seguir los pasos de figuras emblemáticas como Sigmund Freud, Jean Piaget y el doctor Guerrero Heredia. Esta pasión lo lleva a fundar un grupo de apoyo dedicado a asistir a la población vulnerable en los temas de salud mental, proporcionando medicación y soporte para enfrentar los desafíos post-maternidad. Es un muchacho que realmente me apasiona, me encanta conocer personas que tienen un propósito tan claro en la vida y que se han atrevido a romper con estereotipos y con paradigmas para crear un nuevo mañana y para comenzar a sembrar para el futuro. Gracias, Amin. Claro que sí, y de hecho tenemos como prioridad que las personas rompan ese paradigma o ese estereotipo con relación a la salud mental, recordando que el cerebro es el órgano que nos diferencia de los animales, porque en efecto el corazón y el pulmón de una vaca tienen la misma función que el del ser humano, pero la diferencia realmente radica en que en el cerebro, primero, que no descansa, y segundo, es el que hace posible que hoy estemos aquí disfrutando de este programa,
es el que hace posible que hoy podamos levantarnos y tener objetivos en la vida. Por ende, es el que más debe enfermarse, porque es el que más trabaja y el único que nos diferencia de los seres, de los demás seres vivos. Así es. ¿Y cómo te nace esa pasión por la medicina, Amin? Yo le llamo Amin porque me parece más contagioso el Claro, nombre. claro. ¿Cómo te nace esa pasión por la medicina? ¿Desde niño supiste que querías ser médico o tienes algún familiar médico? ¿Cómo nace en ti esa pasión? Bueno, en efecto sí, tengo un tío que es doctor en medicina también. Él estudió en Cuba, luego fue a Venezuela, Bolivia, Brasil. Hizo una travesía que me pareció muy bonita, porque realmente él se encargaba de fomentar la medicina en la selva amazónica. Wow. Sí, de hecho actualmente lo hace también. Y yo dije, me encantaría ayudar al mundo, pero desde esta perspectiva. Entonces, buscando mi propio camino, entendí que iba a ayudar desde el enfoque médico, pero de la salud mental. ¿Por qué? Porque entiendo que el siglo XXI viene con sus propios problemas. Por ejemplo, el siglo pasado tenía sus propios desafíos. ¿Cuáles eran? El ser humano de ese siglo, pues carecía de derechos fundamentales, carecía de temas básicos como la salud, la educación, y ya eso, a medida que va pasando el tiempo, pues ha mejorado. Pero entonces yo busco el desafío de esta generación. Y propio de esta generación entonces son la depresión, la ansiedad. Y yo dije, por ahí me voy. Ese es el enfoque que le voy a dar a mi tema médico. Qué bueno entender que todavía tenemos personas que están dispuestos a empeñar su vocación, poner de sí y de poner actitudes, porque la vocación de médico es una vocación de servicio única. 24/7. Sí, Yo sí. recuerdo una vez que llamé a mi médico y era en horas no laborables y le pedí tanta excusa y me dijo, no tienes que pedirme excusa porque recuérdate que tú no estás llamando a una compañía, que yo soy médico. Correcto. Y yo soy médico 24 horas. Y esa es la gran vocación de un médico, realmente, que no tiene horarios. No, no tenemos horarios, principalmente el psiquiatra, porque cualquier urgencia psiquiátrica puede presentarse a horas de la mañana, Ujú. de la tarde. Eso es sin horario. Por esa razón, siempre debemos estar prestos a ayudar a quien decidimos hacerlo. Así es. Amin, ¿y cuáles son esas consecuencias que vemos hoy en día que vive nuestra sociedad con esta gran población con depresión, ansiedad, bipolaridad, situaciones psiquiátricas realmente que pueden ser tratadas en nuestra sociedad por la desinformación y la importancia de la salud mental? Excelente pregunta, Lolita. Excelente. Lo que podemos ver en nuestra sociedad son principalmente los feminicidios, las depresiones, los suicidios. ¿Por qué? Porque resulta que también un problema propio de un país que va de un país pobre a un país de renta media es que ya ciertos temas básicos están cubiertos y por ende afloran los problemas del ser humano porque hay más tiempo de ocio. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen alguna depresión y incursionan en el mundo del alcohol o en el mundo de las drogas. Tienen una pareja y en cualquier discusión entonces, ese problema mental de base que tiene en conjunto con una sustancia nociva, ya sea droga, alcohol o cualquier otra, pues entonces causa una sinergia de potencia y el paciente se destabiliza y puede acabar con la vida de su pareja. De igual manera, podría hacerlo, por ejemplo, consigo mismo. Un paciente que no sabe que tiene un tema de base, un tema genético o alguna predisposición, va pasando por un mal momento, cosas tan sencillas como que le fue mal en un examen o alguna ruptura amorosa, se embarca o se enfrasca en problemas. Resulta que, por ejemplo, se puede quedar en su casa acostado todo el día. Eso es un signo de alarma que hay que estar pendiente. Y ese tipo de cosas pueden desencadenar en una depresión o en el suicidio del paciente. Todo eso realmente es lo que nosotros procuramos, que las personas hagan una conciencia y digan, estos son los síntomas y los signos de alarma que debemos estar
alertas, para que cuando el paciente vea eso, o su familiar, porque en ocasiones ellos no tienen la capacidad de analizarlo, digan, ok, fulano está pasando por una crisis psiquiátrica, vamos a ayudarlo. Pero esas crisis psiquiátricas deben ser evaluadas por un médico psiquiatra realmente, no por integrantes de la familia, de decir, porque aquí suelen diagnosticar con mucha facilidad. Claro. Aquí te utilizan la palabra bipolaridad. Hasta al que te vende aguacate en la esquina. Sí, sí, sí. O sea, con una facilidad te dan un diagnóstico impresionante. Entonces, se debe tener mucho cuidado antes de darle ese estigma a una persona y que comience a tener un pensamiento recurrente de que tiene una condición mental. Correctamente. Si no está evaluado debidamente por un médico autorizado que es un psiquiatra. Correctamente. Por esa razón, nosotros siempre instamos a que de manera periódica la población vaya una vez al año a su psiquiatra. Y pongo un ejemplo factible. Y si no tiene, que lo busque. Correctamente. Y en el sector público también existen muchos psiquiatras que están dispuestos, porque yo entiendo que hay un tema también de carencias económicas, pero eso se da en todas las especialidades. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, las mujeres siempre tienen muy en claro que deben ir a su ginecólogo por lo menos una vez al año. Entonces, debemos normalizar que los pacientes psiquiátricos también deben ir una vez al año. O cualquier paciente que entiende que necesita ir a hablar con alguien. Cuando se siente entonces a hablar con ese... Un paréntesis, hablar con alguien. Cuidado con hablar con alguien no aprobado. Correcto. No aprobado, porque muchas veces tenemos conversaciones, Amín, y con la persona que nos estamos desahogando tiene más problemas que lo que nosotros le estamos contando y nos va a desenfocar mucho más, probablemente. Entonces, ojo con eso, cuidado. Definitivamente. Es como usted dice, Lolita. Debe ser una persona certificada que haya estudiado ya los años de la carrera, su pasantía, su especialidad y quizás también su subespecialidad. Así es. Es alguien que ha estudiado 13, 15 años para darte un buen consejo. Así es. Realmente desde mi posición como coach, realmente yo siempre he respetado el tema entre los psicólogos y los psiquiatras, porque nosotros tenemos una calificación y una preparación diferente, donde acompañamos a a alcanzar metas, a tener un plan de vida con un seguimiento adecuado, pero no a aconsejar ni a redirigir. Correctamente. Es muy diferente, por eso mi respeto siempre hacia los psicólogos y los psiquiatras van a estar, porque a muchas personas, incluso que llegan a mí, entiendo que no son temas que son propios de mis funciones y lo que hago es justamente referirlos donde deben ir. Totalmente. Aprovecho también... Un neumólogo no puede arreglar una rodilla. No, no, imposible. Imposible. Es así, cada cosa tiene su especialidad. Definitivamente. Y aprovecho también lo que usted dice con relación a que se toma muy a la ligera ciertos diagnósticos. Por ejemplo, fulano es bipolar. Bueno, pero ¿quién lo diagnosticó? Porque alguien tenga un cambio del estado del ánimo no significa que tenga una condición mental. De hecho, lo normal es que las personas experimenten momentos de tristeza, de angustia, de dolor y de felicidad. ¿Qué pasa? Si esos momentos entonces se exacerban o son muy prolongados, pues entonces ahí sí se debe acudir a un profesional. Y pongo un ejemplo bien sencillo, ya que hablamos de la bipolaridad. El 3% de la población mundial es bipolar. Eso es un número bastante grande. Muy amplio. Bastante. Entonces, la bipolaridad, para que los oyentes tengan una pincelada sobre eso, se diagnostica, ya sea bipolar tipo 1 o tipo 2, un paciente que tiene cambios en el estado de ánimo muy pronunciados. Es decir, un paciente que se encuentra muy, muy feliz por mucho tiempo y en esa felicidad, que hay algo que se llama manía, que es un estado, pues el paciente ve que puede ser el dueño del mundo. O sea, él puede, por ejemplo, hacer un negocio aquí, un negocio allá, y si no
se consume el negocio, él dice no, pero tengo uno en 5 minutos que ese sí se va a dar. Por ejemplo, el paciente también entiende que en 5 minutos puede aprender 10 idiomas. Se siente realmente una super persona. También tiene cambios en su estado de ánimo depresivo, porque se encuentra depresivo bastante tiempo. Sí, es un pico. Incluso antes se llamaba trastorno maníaco depresivo por eso. Así que, en conclusión, lo que queremos decir es que si un paciente tiene prolongados cambios del estado del ánimo por mucho tiempo, sí debe acudir a su consulta de psiquiatría, pero no a alguien que se siente hoy mal porque tuvo una consecuencia o tuvo algo pernicioso en el trabajo. Pues no, eso es normal. Eso es normal. Amén, y como todos estamos viviendo aquí en República Dominicana y sintiéndonos afectados de una u otra forma con esta situación que es parte de lo que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿consideras tú que en el campo de la salud mental hemos recibido el apoyo suficiente gubernamental? En años anteriores, pues era bastante precario, pero realmente ahora el SNS tiene bastantes programas que son muy buenos para eso, inclusive tienen una línea que luego lo podemos pasar a producción. Hay una línea que si un paciente se siente solo, se siente mal, puede llamar ahí y se le refiere de inmediato a un psiquiatra. Se le agenda su cita y si es necesario también se acude allá. Claro, falta mucho todavía, pero ya los pasos y los cimientos se están dando para que eso vaya mejorando. Yo justamente conversaba ayer con una persona y hablábamos de la prevención y la enfermedad. ¿Entiendes tú, Amin, que sería importante incluir un tema en la educación escolar como la salud mental? Claro que sí, principalmente aquí en Dominicana. Resulta que hay un estudio que hizo el Ministerio de Salud que culminó en el año 2022. En ese estudio se dice que el 20% de la población dominicana tiene algún trastorno mental. Eso es un número muy grande. Por ende, los jóvenes, que son la nueva generación, deben entender que eso primero es normal, porque hay temas genéticos, sociales y biológicos que inciden en eso. Pero entonces, la prevención ya en la escuela, claro que se debe dar, dando las pinceladas y las pautas para que la gente entienda la normalidad y cómo abordarlos. O sea que esto podría ser un buen tema a discutir sobre la mesa en estos temas que se está discutiendo tanto, el tema de educación. Totalmente, totalmente. Esperemos que en algún momento el Congreso pues quiera validar eso y se pueda entonces poner sobre el tapete. Y sobre estos grupos de apoyo, ¿qué tú entiendes que realmente estamos bien o deberíamos expandir estos grupos de apoyo que existen actualmente? Debemos tener más líneas o más asistencia de apoyo a nivel de salud mental. Siempre es bueno tener más, siempre es bueno. Incluso yo tengo también un grupo de apoyo en conjunto con el doctor Pablo Arredondo y la doctora Yaneiri Martínez. Iniciamos eso hace 2 años. Resulta que esquematizamos un programa viendo cuáles eran las necesidades de nuestro grupo de la universidad. Cuando enfocamos eso y supimos cuáles eran los temas principales de nuestros compañeros, pues entonces los citábamos a la casa hasta que conseguimos un espacio. Y luego de eso, entonces, hicimos una propaganda que era busca un amigo. Ese amigo debía sentirse solo, debía sentirse mal, y pues entonces hicimos el grupo un poco más grande. Iba creciendo y creciendo hasta que buscamos un espacio mucho más grande y las personas se sentían bastante bien. Se desahogaban, hacíamos en conjunto con algunos psiquiatras terapias de apoyo, de ayuda, y realmente las personas se sintieron bien ayudadas y los vamos continuando. O sea que sí, los grupos de apoyo siempre son buenos y es mejor que vayan creciendo. Ahí vemos, a continuación, vemos los puntos de apoyo que tenemos ahora mismo, donde pueden acceder al servicio marcando gratis desde esa línea telefónica.
para estos temas. Si te sientes Triste, triste, si te sientes con una condición, como dice el doctor, con angustiado. picos muy altos, tanto de alegría como de tristeza, Correcto. como de ansiedad, y sobre todo que es una ayuda psicológica gratuita ahora mismo. Y esto es dando pasos agigantados que vamos a nivel nacional con este tema que nos preocupa a muchos, porque siempre tenemos a alguien querido, cercano, que lo vemos triste, que lo vemos con un tema de ansiedad, que lo vemos que nos dicen incluso, no tengo el dinero para Correcto. ir donde un psicólogo, no tengo el dinero para acercarme a un psiquiatra. Y qué triste. Sí, correctamente. Por esa razón, entonces, el Ministerio de Salud Pública ha implementado eso y también ha incorporado muchos más psiquiatras a las consultas del sector público. Las personas en ocasiones tienen estigmas de realmente existe la salud mental. Y bueno, yo les digo, ¿tú conoces algún diabético? Sí, claro. Sí, ¿Algún hipertenso? Claro. Entonces, debes conocer a algún paciente psiquiátrico, pero no lo sabes. así es. Es, es totalmente así. ¿Crees, Amin, que el parte del comportamiento de la juventud de hoy en día, escribiste un artículo que se llama Generación Descalza? Correcto. Quiero que nos estés hablando de eso brevemente, que esté influenciando por situaciones de carácter de salud mental. Esta generación que ahora mismo, tengo que decirlo, está tan bombardeada por canciones, por un estereotipo de, de acciones que entienden que buscan liderazgo dentro de su entorno, aceptación de una forma agresiva, de una forma incorrecta y incluso haciendo alusión de, de acciones como tomar o fumar o tener acciones incorrectas que no lo van a llevar a ningún lado. Correcto, acciones perniciosas. Gracias por la pregunta, doña Lolita. El artículo La generación descalza hace referencia a las diferencias fundamentales que existen entre la generación nuestra y la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Resulta que surgió de el compartir con unos amigos, donde hablábamos de por qué a mi edad, por ejemplo, ya mi padre me tenía a mí, tenía a mi hermano, tenía un auto, una casa, bienes, y mi abuelo, pues entonces, todos hemos escuchado esa historia de ya cuando tenía 25, tenía un terreno, dos vacas, ese tipo de cosas. Entonces, en el artículo yo trato eso y le enseño a la juventud de ahora que realmente hay que vivir un proceso. En esa generación, alguien de 50 años era alguien viejo, próximo a la muerte. En nuestra generación, alguien de 50 años es Ay, una no, persona... estamos empezando. No, claro. Mm. Pero alguien de 50 años, de 40, en esta generación es una persona joven, con una vitalidad enorme. Entonces, en mi libro, en mi artículo, yo hablo de cómo hay que vivir los procesos y entender que en esa época la inflación era mucho menor, habían menos distracciones. Por ejemplo, ahora hay 1000 páginas de streaming donde, por ejemplo, tenemos más distracciones. Se gasta $10 en Netflix, Disney Plus, HBO. Tenemos que ir, por ejemplo, semanal a un restaurante. Tenemos también que salir de viaje. Entonces, la generación de nuestros padres y abuelos no tenía ese tipo de distracciones y por ende lo que Y ganaban de demanda social, correctamente. porque estamos viviendo en una competencia de una demanda social agresiva. A mí. Correctamente. Hay un filósofo que me gusta bastante que se llama Sigmund Bauman, que habla de eso. Dice la generación líquida, de que esta generación es bastante moldeable. Y lo podemos ver, por ejemplo, en redes sociales, donde personas viven un mundo irreal, que pretenden que el otro entienda que es así y las personas de vez en cuando pues se sienten aludidos o se sienten desesperados porque no han llegado a lograr esas cosas, pero por esa razón insto a los jóvenes a que lean el artículo y se van a sentir mucho mejor y más alentados con relación a eso. Yo no puedo callarme, señores, porque yo se me hace un nudo en la garganta. Me siento tan feliz de escuchar a jóvenes porque este chico puede ser mi hijo, si es por razones de edad.
Y ciertamente me siento tan orgullosa de ver cómo estos jóvenes realmente, yo puedo decir que cuando ya no estemos, lo de mi generación, va a quedar plantado un gran legado, ciertamente. Una persona que ciertamente están sembrando por un futuro mejor y que no todo está perdido. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos hablando con el doctor Amin Baiz. Si tienes una cisterna o tinaco en tu hogar, asegúrate de cerrarla correctamente. Así evitamos los criaderos de mosquitos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bonvista, todo tipo de impresiones y artes gráficas para tu empresa o negocio. En Bonvista siempre tenemos una mirada hacia el futuro, apoyándote para que crezcas en tu negocio, brindándote los mejores precios y la más alta calidad que tú te mereces. Para tus pedidos y cotizaciones, contáctanos al 809-482-7225 o a nuestro correo electrónico bonvistacorporation@gmail.com. Y seguimos junto a ustedes y aquí con mi invitado, con el doctor Carlos Amin Baiz. Cuéntanos acerca de tu función como activista comunitario, porque yo no sé cómo a ti te da el día para tanta cosa, ¿eh? O sea, yo no sé lo que tú haces, pero definitivamente que tú lo sabes repartir. Bueno, resulta que mi día tiene menos sueño de lo habitual. Y encima con una prometida bellísima que yo quiero muchísimo. Sí. Que me ayuda bastante también. Claro, ¿no? Claro Hay que que insertarla. Sí. ¿Cuáles son tus funciones dentro de esa actividad comunitaria que tienes? Yo soy miembro de Rotary International y de vez en cuando pautamos actividades para ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, ahora se hizo una colecta y una promoción para llevar a los jóvenes, para llevarle útiles a los jóvenes más vulnerables que lo necesitaban. Aparte de eso, también tengo una fundación, profesora Juana de Jesús, y de donde yo soy, de la provincia de Sánchez Ramírez, pues hacemos operativos médicos también para poder brindarle a las personas eso que no han podido obtener, que es la salud. Yo me imagino, Amin, que dentro de estas comunidades que donde te manejas, donde ves jóvenes, donde ves adultos y donde ves todo tipo de clases sociales también, el tema de las emociones es un tema muy tocado. Yo realmente estoy certificada para trabajar justamente en el campo de las emociones, en el acompañamiento de estas personas precisamente en estos duelos, en estas situaciones cambiantes, en estos, sin llegar a profundizar, como te dije ahorita, hasta que llegue a un tema ya clínico. Claro. Entonces, vemos cómo los colegios ahora están también muy abiertos a hablar y dejar que esas emociones se puedan manifestar en el ser humano, porque vemos, si contamos hace 20 años atrás, podíamos observar cómo a niños le decían, los hombres no lloran. Correcto. Los hombres no lloran, cuidado. Y si fulanito te da, atrácale el puño en el colegio, no te quede dado. Y tú no puedes reírte tanto porque te van a decir que tú eres muy alegre. O sea, nos reprimían mucho el ser auténticos o el poder dejar aflorar esas emociones que ciertamente de una u otra forma, tanto sea la alegría como la tristeza, como cualquier otra de ellas que se presentan en nuestro diario vivir, surjan porque algo nos están enseñando. Correctamente. Entonces, ciertamente, ¿cómo tú ves este tipo de manejo y de lo que se está implantando a nivel escolar también? Porque en la educación está la base. Totalmente. Entonces, ciertamente, Amin, si comenzamos a educar a los niños a que comiencen a identificar sus emociones, estaremos dentro de 5 o 10 años trabajando con una sociedad mucho más equipada emocionalmente, porque hoy en día vemos un analfabetismo emocional que es producto de tanto desorden hasta
voy a llegar hasta nuestra sociedad, como manejar. Lo vemos a diariamente. O sea, y ahí radica muchos males que tenemos nosotros como sociedad, y es en el analfabetismo emocional que manejamos nosotros. Correcto, Lolita. Por ejemplo, fue como dije en inicio, las generaciones tienen desafíos propios de ella. En esa época, hablar con sinceridad, llorar, pues era una muestra de debilidad. El hombre no podía permitirse eso. Pero ahora el desafío de nuestra generación es no sucumbir ante las emociones. Por ende, fue como usted dijo, que las escuelas han implementado eso porque entienden de que hay un factor necesario, un factor que hay que trabajar. Por esa razón hay psicólogas en las escuelas. Hay psicólogos infantiles, psicólogos educativos. Entonces, por esa razón, porque un niño que va a la escuela y tiene, por ejemplo, problemas familiares, no va a rendir de igual manera. Entonces, lo que se busca es que todo el mundo esté en un plano de salud mental equiparado o igualado para que todos podamos rendir. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué implantarías tú ahora mismo como un modo de emergencia, como un 911, a esta situación con los jóvenes? Como un 911, por ejemplo, podríamos iniciar implementando políticas públicas donde sea de carácter obligatorio la implementación de charlas, de cursos sobre eso, porque a los jóvenes, por ejemplo, si se le bombardea algo positivo, también se le queda, definitivamente. Entonces, lo que hay que hacer es implementar esas políticas para que entiendan que es algo normal y, como yo siempre digo, tanto cae una gota en una piedra que le hace un hoyo. Entonces, Totalmente. se van para la casa con eso y entienden el problema. Sí. Y cuando salgan, es a replicarlo de manera positiva. Así mismo es. Y esa es la función de las charlas. Lo hablo y lo repito a cada momento. Pero las personas entienden que una charla es perder el tiempo, no están invirtiendo en lo que ellos le da un resultado automático. Y ciertamente, a la larga, se ve, porque es como dice el doctor, cuando hacemos una charla y las personas comienzan, sin darse cuenta de que tú estás hablando directamente con ella, a hacer una introspección de lo que le está diciendo ese conferencista versus lo que ellos le está pasando, ellos comienzan a hacer una identificación de lo que le está pasando, como ellos también poderlo resolver. Pero ahora todo lo queremos resolver a través de TikTok, doctor. Porque como en TikTok hay psicólogos, psiquiatras, astrólogos, mercadólogos, Sí. Cocineros, chef y de todo. TikTok lo resuelve todo, pero TikTok no dice cómo resolver el problema. Exactamente. Por esa razón, las redes son muy buenas, son bastante buenas, pero también pueden ser un mal aliado. Entonces, si usted usa bastante TikTok, pues entonces, perfecto, puede orientarse en TikTok con relación al hashtag, por ejemplo, de salud mental o buscar cualquier enfermedad que le guste o de la que Exacto. quiera saber, pero sabe que debe ir a un profesional que lo oriente mucho mejor. ¿Y qué usted me dice también, Amin, acerca de estas empresas, realmente, de estas multinacionales, que realmente tienen un exceso de horario y un exceso de trabajo en sus ejecutivos, en sus gerentes, y que se ven con el síndrome de burnout? Excelente pregunta, doña Lolita. Resulta que, por ejemplo, pacientes que se ven sometidos a grandes cantidades de estrés o pacientes que se ven sometidos a horarios inflexibles, pues sí, pueden terminar en síndromes como ese, pero también pueden, por ejemplo, desencadenar o desempolvar cualquier enfermedad mental que tengan de base, porque el estrés no es un mito, el estrés es real. Y, por ejemplo, se evidencia, yo siempre le digo a los pacientes, cuando los veo que van por una afección, pero yo noto que es algo mental, siempre, doña Lolita, ¿Cómo lo notas? en la manera en la que te hablan, la manera en la que te abordan. ¿Qué pasa? Siempre el paciente psiquiátrico va a comenzar en el cardiólogo porque siente esas palpitaciones o esas arritmias, o
en el gastroenterólogo. Siempre pasa por ellos, gastro y cardio. Y siempre termina en el psiquiatra porque ellos le dicen, señor fulano, no, eso no es de aquí, todas sus analíticas están correctas. El estrés que usted tiene realmente es propio de un paciente psiquiátrico. Claro, se le dice de una manera muy sutil que él entienda de que porque va al psiquiatra no es porque está loco, sino porque necesita realmente de alguien con quien hablar y que lo ayude a resolver su problema. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo evalúo y cómo veo si un paciente necesita la consulta psiquiátrica? Bueno, porque llega muy ajetreado, no sabe cómo abordarme con relación a lo que tiene y tiene múltiples cosas que tú dices, bueno, sí, tendrá algo del corazón, pero también algo del estómago. Y le pregunto, ¿y en qué trabaja? ¿Cómo va la familia? Le hago ese tipo de preguntas y ahí entonces enlazo, hago clic y me doy cuenta de que necesita una consulta psiquiátrica. Los españoles dirían que primero hay que amueblarse aquí, Correcto. para después adornarse aquí. Definitivamente. Es lo más importante. Es así. Y ciertamente ustedes saben desencadenar a través de preguntas justamente cómo esa persona que se ve tan entera, que se ve tan normal, puede desencadenar con una pregunta esa brecha para permitirle ver lo que hay detrás. Correcto. Eso es como, por ejemplo, cuando yo llevo el carro a un mecánico, yo no sé lo que tiene. Yo no sé lo que tiene. Y le digo, ¿cómo usted sabe? Pues, bueno, él me responderá, como usted sabe que hay que darle paracetamol a los pacientes para la fiebre, yo sé lo que tiene el carro. Entonces, es básicamente lo mismo. Así es. Amin, ¿y qué porcentaje de pacientes? Sé que estás en Punta Cana también. Sí, correcto. ¿Cómo se está manejando ese mundo en Punta Cana con estas? Veo que es con mujeres, que trabajas directamente más con mujeres que con la población normal. Sí, resulta que la mujer va más al médico que el hombre. Eso es algo indiscutible. Y realmente, ¿cómo lo abordamos? Bueno, allá tenemos un personal para eso, donde de manera muy esquematizada organizamos y decimos, ok, a tal paciente necesita tal tipo de terapia, Son necesita... ambulatorias, no hay ningún tema son consultas Sí, sí, solamente. son consultas, son consultas. El internamiento usualmente lo tienen claro, es del sector público, lo tienen en San Pedro de Macorís y lo tienen aquí en Santo Domingo. Eso es del sector público. Okay. Ujú. Y dime una cosa, así a grandes rasgos, ¿cómo tú ves el tema de la salud mental a nivel de internamientos en el país? Realmente, aquí un paciente psiquiátrico, internar a un paciente psiquiátrico hay que ser multimillonario. Bueno, resulta que... Porque ya el padre Villini, eso desapareció. Sí, sí. Y los centros privados, realmente, el rico, más rico, deja de ser rico con un paciente. Sí, es un poco costoso. Un poco. Es un poco costoso. Doctor, no me le ponga poco. Llámeme las cosas como son. Lo que pasa es que realmente yo lo veo en una balanza y digo, prefiero ser una persona útil a no ser un preso dentro de mi mente. Entonces, si lo veo desde esa manera, sale no caro ni barato, sino normal. Pero ¿crees tú que debería tener un presupuesto la salud mental para tener más centros con buenas condiciones, claro, o por lo menos óptimas para este tipo de condición? Porque nosotros tenemos un índice alto. Dentro de Latinoamérica somos el número 1 en índice de salud mental. Sí, es correcto. Realmente se necesita, por la alta demanda, que se construyan nuevas instalaciones de salud mental, incluyendo también las de internamiento. Sería bueno, por eso dije en principio, fomentar esas políticas públicas donde el gobierno pueda ayudar con relación a eso. Esperemos que el Congreso, en la próxima medida que tiene ahora, pues lo pueda implementar,
vamos nosotros a tratar de hacer eso. Sí, Vamos a llevar eso. Vamos a hacer un llamado a la conciencia, a la sensatez y al amor que tienen los dirigentes de este pueblo, porque en la medida que podamos sanear esa parte, vamos a ver una población más sana, vamos a ver menos feminicidios, vamos a ver menos agresiones, vamos a ver menos situaciones donde realmente son producto y causas de una situación que se le escapa de la mano a un ser humano con una enfermedad mental. Definitivamente. Porque nadie quiere ser diabético. No. Nadie quiere tener problemas del corazón. Tampoco. Asimismo, nadie quiere tener problemas psiquiátricos. Y esa realmente, no quisiera decir que es peor, pero es más perniciosa, porque un paciente, por ejemplo, diabético, sabe Debe que tiene, controlarse. claro, y sabe que debe tomar su medicamento, al igual que el hipertenso, pero el paciente psiquiátrico no lo sabe y posiblemente no lo entienda si no se lo toma. Por eso debe ser un acompañamiento también con la familia. Y yo recuerdo que cuando yo estuve por un psiquiátrico público, que me reservo el nombre, pero fue muy bueno y la experiencia fue muy buena cuando hice el internado, resulta que llegó un paciente diciendo, doctor, yo quiero el medicamento porque no quiero volver otra vez a comer caca. Ay, Dios. Y yo recuerdo eso con mucha emoción, porque dije, más pacientes así necesitamos. Sí, es cierto, que el paciente consciente, que se hace consciente, pero no todos hacen esa conciencia de que deben tomar. Entonces, entran en una terapia, la dejan, vuelven y recaen, Correcto. vuelven y suben, vuelven y recaen. Y es un tema, doctor. Realmente me llena de mucha satisfacción que tú estés trabajando tan arduamente y muchas personas también que sé que están trabajando por mejorar esta condición, porque siempre hay algo más que hacer y mientras tengamos una sociedad sana mentalmente, vamos a convertirnos en un mejor país. Es correcto. A medida de que las personas entienden que tienen una predisposición genética o tienen alguna enfermedad de base, pues entonces se preparan, se equiparan y mejoran. Eso solamente no ayuda a Santo Domingo, no ayuda solamente a Santiago, sino a todo el país. Y es tanto así, que yo le decía a alguien justamente que entrevisté aquí en días pasados, que es importante ver cómo grandes potencias, vamos a ponerlo, Estados Unidos, la Florida. Tú tienes un paciente psiquiátrico con una condición mental y esa persona le dan trabajo, esa persona lo van a buscar a su casa, lo llevan al trabajo, lo retienen al trabajo. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo conozco un caso de que una persona cometió un delito en Estados Unidos abriendo un vehículo que no era el de esa persona y la policía fue fue incapaz de tocarlo a esa persona. Porque sabía que era una persona, desde que le enseñó su ID, su cédula, sabía que era una persona que tenía una condición. Y lo que cogieron fue que lo montaron y lo llevaron a su casa. Exactamente, porque lo que se pretende no es que... Aquí entonces la policía te maltrata, Sí. te agrede, Sí, puedes perder la vida. también. Y entonces tú no sabes si la culpa es del enfermo mental o de la policía que no sabía que estaba enfermo ese joven. Entonces, Es un conjunto. es un conjunto. Sí, por esa razón es que yo siempre digo, O trabajamos en equipo, exacto, o entonces, ¿qué va a pasar? hay que incorporarlos a la vida útil, porque tener un paciente en casa, acostado, innecesariamente, todo el día... Un vegetal. Exactamente, o sea, sería un paciente no útil que no puede incorporarse a la vida laboral, mientras que si se toma su medicación y puede ir y hacer su vida relativamente normal con su medicación, pues entonces se vuelve una persona útil para la sociedad y no se encuentra como una carga para la familia. Tú eres un muchacho joven y como reitero en decirlo en este momento, yo quiero que tú le hagas un llamado, mira, esa es tu cámara. Yo quiero que tú le hagas un llamado a esta juventud, incluso a esos muchachos que actualmente no quieren dar el paso de ir y ver esas actitudes que actualmente tienen y que le llaman rebeldía.
En la casa le llaman rebeldía. Que tengan que se pongan en pausa, como digo yo, se ponen en neutro y hagan y den un paso hacia adelante por un cambio positivo en sus vidas. En primer lugar, decirle a esos jóvenes que muchos han estado en el lugar que tú y han terminado de manera fatídica. Por ende, insto a que todos ustedes hagan conciencia y acudan a una consulta psiquiátrica si entienden que necesitan hablar con alguien o entienden de que están pasando por un mal momento y precisan de un buen consejo. Pero también hago un llamado a los padres y les digo que con pelas y regaños eso no se soluciona. Bravo, yo quiero un aplauso. Ahora nos vamos a un segmento muy personal contigo, donde hacemos una pequeña radiografía de tu vida personal y así haces una conexión, un rapport, como yo le llamo, con muchas de nuestros seguidores y de nuestros televidentes. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre a mí me gusta leer. Yo entiendo que te queda poco tiempo libre. Sí, sí, pero siempre se saca un momento. En mi tiempo libre me gusta leer porque de esa manera puedo escribir. Yo, por ejemplo, tengo ciertas cosas que me gustaría fomentar sobre la unión del Caribe y Latinoamérica, porque, por ejemplo, yo no conozco a nadie que haya ido en retiradas ocasiones, por ejemplo, a Bahamas, un país que está bien cerquita, a Trinidad y Tobago. Entonces me gustaría que las personas, por ejemplo, de aquí de Dominicana, se sientan un poquito más caribeños que europeos o estadounidenses. Me gustaría retomar eso. ¿Y cómo nace en Amin esa fusión médico, activista, escritor y poesía? Bueno, resulta que yo creo que lo de la poesía va por la parte de la sensibilidad humana que hay en ti. sí, un poco, un poco. Además de que tengo un tío que es poeta, bueno, varios tíos que son poetas. Y desde pequeño pues se me inculcó eso. Mi amor por la lectura fue porque cuando yo estaba pequeño mi papá me obligaba a leer. Me decía, ese libro, tiene que leerlo y la próxima semana lo debatimos. Entonces, el hábito se fue creando. Aparte de eso, por ejemplo, me gusta salir a comer, salgo con mi novia, vamos al interior, hacer ese tipo de viajes, compartir en familia bastante, sentarme con mis amigos a disfrutar. Yo particularmente lo hago una vez a la semana o una vez cada cierto tiempo, porque tengo que mantenerme entre Punta Cana, La Romana, donde vive mi mamá, y Santo Domingo. Y si se suma algún viaje al interior, pues también. Entonces aprovecho siempre, hago un itinerario y pues introduzco algo de mi tiempo libre ahí. Qué bueno. Amin, vamos a remontarnos dentro de 10 años. ¿Cómo te gustaría verte? Bueno, esa es ¿Cómo te ves? Esa es una excelente pregunta. Me veo ya casado. No, pero eso es ya. Ah, Eso es ya, eso es dentro de 10 años, espérate. sí. Me veo con un hijo o dos y me veo trabajando en lo que me gusta. La actividad de la salud mental, la actividad intelectual y claramente también ciertos ámbitos políticos que me llaman bastante la atención. Qué bueno. Y en esos ámbitos políticos, ¿qué tú piensas que estando tú allí, qué es lo que más te gustaría explotar? Bueno, vamos a imaginarte que tú eres el secretario de Salud Pública. excelente ejemplo. Algún No, día esperemos que sí. No, yo te estoy diciendo, yo te voy a ver siendo secretario de Salud Pública. Esperemos que sí. Bueno, en primer lugar, lo que haríamos sería sentarnos en la mesa con todos los activistas, por ejemplo, de prevención de salud mental, que como es mi pasión, sería lo primero que haría. Entonces, haríamos, por ejemplo, la fomentación de políticas públicas para poder ayudar hacia eso, pero sobre todo, hacer que la salud llegue a esos pacientes que no tienen la capacidad económica de ir a una clínica o de ir a un lugar. Hacer que las personas entiendan de que la salud es un derecho.
no es un lujo. No es un lujo, así mismo. Señores, agradecida de Dios infinitamente por permitirnos llevarles a sus casas, a sus oficinas, en sus móviles en estos momentos, esta entrega tan especial con el doctor Amin Bae, que hemos conocido a un joven que se ha atrevido a dar un paso hacia adelante, un hombre que es un futuro para este país. Yo particularmente lo declaro que lo veré siendo ministro de Salud Pública en este país. Y la voy a llamar. Ay, ¿ustedes están oyendo? Ya ustedes saben. Gracias por todos tus logros, gracias por tu visión sobre este pueblo, sobre este país. Necesitamos más hombres valientes y atrevidos como tú para cambiar la historia de nuestro país y para darle un nuevo giro, como lo hacen los atrevidos y los valientes. Justamente, solo aquellos que se atreven a arrebatar las bendiciones de los cielos son esos hombres que realmente aguerridos, que hacen el cambio, lo hacen diferente, aunque se ganen las críticas de muchos otros que quieren seguir patrones y conductas aprendidas. Quiero dejarles un fuerte abrazo a todos ustedes, recordar poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, recordarle que ser feliz es una decisión de nosotros en primer lugar y que si nosotros estamos felices, podemos hacer feliz a todo nuestro entorno, a todos nuestros cercanos y recordarle que dar la milla extra, como lo está haciendo él, como lo estás haciendo tú, y como lo estamos haciendo muchos, realmente va a marcar la diferencia de lo que hay en el mundo y lo que nosotros podemos dar. Así que hasta una próxima entrega de tu programa Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez. Chao.